Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieron sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Salmo 3. Me llamó mucho la atención estas palabras, y quiero hablar un poco con mis oyentes en esta charla bíblica, porque hay 3 puntos sobresalientes que yo quiero enfocar, pensar en voz alta y comentar, porque creo que son altamente edificantes, tanto para mí como para usted. Digo esto porque aquí nos recoge el texto sagrado un episodio de la vida humana, un episodio que se ha repetido miles de veces en su primera parte, un hecho que ha sido parte de la humanidad caída, de la humanidad apartada de Dios y de su amor, de la humanidad apartada de la comunión con Dios, que es la mayoría, porque es la mayoría la que ha dejado a Dios. Todos se hicieron necios, todos a una se apartaron, no hay justo ni aun uno, dice la palabra de Dios, tanto el profeta Isaías como el apóstol Pablo. De manera que lo que ocurre aquí es algo que ha venido acompañando a la raza humana desde su principio, y que en el caso del salmista, profeta, rey y sacerdote David se manifiesta, pero no es únicamente en el caso de David. Se ha manifestado en millones de personas, y tal vez muchos de los oyentes también se identifiquen cuando nosotros comencemos a decirles el problema a que nos estamos refiriendo. ¿Quién era David? David, a grandes rasgos, era un hombre humilde. Era un hombre humilde porque era un hombre sincero. Y decimos esto porque era un individuo que reconocía su error. Era un individuo capaz de humillarse. Era un individuo capaz de saber, de entender y de admitir que había metido la pata. Y no todo el mundo está listo para eso. No. La arrogancia de la gente, la soberbia de la gente, el orgullo de la gente no le permite reconocer cuando cometen errores en la mayoría de los casos, y la gente muchas veces se resiste a aceptar que está equivocada. Así es, hombres y mujeres, adultos y jóvenes, y hasta los niños, se resisten a aceptar que están mal y prefieren seguir de cabeza dura, nadando contra la corriente para demostrar que estaban en lo cierto. No es el caso de David. David cuantas veces pecó, cuantas veces cometió errores de importancia y vinieron a llamarle la atención, él aceptó su error y se convertía. Aquí tenemos el resultado de un hombre que ha sabido amar, un hombre humilde, como ya hemos dicho, un hombre que no nació en la casa del rey, un hombre que nació en un lugar humilde, hijo de un pastor de ovejas, con muchos hermanos, con una familia grande. Un hombre que nace en un hogar temeroso de Dios, donde a Dios se le alaba y se le busca. Este hombre llega a ser rey, pero no nace rey. Este hombre llega a ser rey, y antes de ser rey había demostrado su valor, había demostrado que era un hombre de importancia porque lo había demostrado en el campo, en la batalla.
no era un cualquiera, ni se había ganado las estrellas tumbando polvo, ni tampoco hablando mentiras, ni comprando conciencias. No, era un hombre íntegro, era un hombre que valía lo que pesaba. Entonces, este hombre, como producto de su amor, él se halló muchos problemas, como producto de su forma de ser. Porque, amigos, hermanos, estamos en un mundo donde la persona, donde el modelo, el patrón a seguir es la maldad, y donde la persona correcta es la excepción, y donde al malo se le dice bueno, y al bueno se le dice que no sirve, donde a la persona honrada se le dice tonta, y donde la persona que roba se le dice sabio, inteligente. Ese es el mundo que estamos viviendo. Entonces, una persona donde se demuestra un amor sincero, porque no hay amor ahora, en la mayoría de los casos, lo que hay es interés. Usted ve que alguien le profesa amor, usted ve que alguien le profesa amistad, y en la mayoría de los casos lo que está buscando es una ventaja. Está buscando algo que le conviene a él, y tan pronto lo consigue, se aparta. Y si ve que no lo va a conseguir, también se aparta, porque ya que busco yo aquí. Aquí, con motivo de un hecho insólito, David escribe este salmo. Y digo que un hecho insólito porque no es fácil cuando uno tiene que esconderse, tiene que huir de la ira de su propio hijo. Eso es algo conmovedor, es algo que nos llega al alma. Y yo creo que todo padre y toda madre que nos escucha y que ha tenido la oportunidad de leer estas palabras, de entender estas palabras, se dará cuenta lo fuerte, lo agudo que es el dolor, de la herida, de cuando una persona, hija suya, se convierte en su enemigo y trata de matarlo, trata de destruirlo, mientras usted se empeña en que no le ocurra ningún daño. Es algo conmovedor y, como decía al principio, es algo muy humano que se ha repetido miles de veces, se seguirá repitiendo, y tal vez muchos de nuestros oyentes han sido víctimas de situaciones parecidas. Son situaciones difíciles, insólitas, humanas, que se repiten, lamentablemente. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Pues bien, David tenía un hijo llamado Absalón. La gente de su tiempo decía que era un hombre de hermosísimo parecer. Y parece que tantos elogios, tantos piropos, como decimos nosotros, habían calado en el corazón y en el cerebelo de Absalón. Y Absalón se creyó ser un dios, y a quien todo el mundo tenía que rendirle pleitesía. Él se llegó a creer merecedor de todo, y hay gente así. Ahora hay mucha gente así, que se creen merecedores de todo y los demás no merecen nada. Ellos se autoestiman demasiado, exageradamente. Entonces tienen un más alto concepto de sí mismo que el que deben tener, como dice el apóstol Pablo. Y al mismo tiempo de tener un muy elevado concepto de sí mismo, entonces subestiman a los demás y reducen su concepto en cuanto a las demás personas y consideran que el otro no tiene tanto valor. Y quizás no lo digan con palabras. Usted se lo pregunta y no se lo van a decir así. Primero, por modestia, y segundo, porque es muy difícil. Pero en sus hechos, en su conducta diaria, usted se da cuenta que ellos piensan que nadie más vale nada y que ellos valen mucho. Ellos piensan que ellos son merecedores.
de todos los favores, de todos los privilegios, y que los demás no merecen nada. Esto llega a convertirse en una obsesión diabólica, llega a convertirse en crímenes, esto llega a convertirse en toda clase de mal. Absalón llegó tan hondo, caló tan profundo, se fue ensoberbeciendo tanto, se le metió un engreimiento tan fuerte, que él llegó a atentar contra la vida de su propio padre. ¿Por qué? ¿Por qué atenta Absalón contra la vida de su padre? Bueno, no lo dice la Biblia, pero no es difícil entenderlo. Absalón quería tantas cosas que quiso el reino. Y quiso el reino cuando no era el tiempo. Quiso el reino y no era a él que le tocaba. Había otro hermano de él que era el que le tocaba y a quien Dios se lo había dado. Pero él quiso arrebatarlo porque él era el merecedor. Eso se da en las familias. Eso se da en las empresas. Eso se da en la sociedad. Eso se da en los gobiernos. Hay personas que se consideran los niños preferidos. Y para ello debe ser todo. Y los demás no tienen ninguna importancia. Esta fue la debilidad de Absalón. Y esta debilidad lo llevó a querer disponer de la vida de su padre. Entonces, es muy duro para un padre. Es un dolor muy grande cuando un padre sabe que su hijo lo está persiguiendo. El padre nunca perseguirá a su hijo. El padre perdona a su hijo. El padre se conduele de su hijo malvado. Y entonces, David no puede enfrentar a su hijo. David tiene un ejército. David tiene un pueblo que lo respalda. David era un general de experiencia. David era un hombre de guerra. David era un hombre de campo. David era un hombre que había luchado con el oso, había luchado con leones, había luchado con el rey Saúl, había luchado con ejércitos enemigos. David era un general completo, era un hombre de una experiencia vastísima, como tal vez no lo ha habido otro en el campo de batalla. Era un hombre guerrillero antes de todos los guerrilleros que han existido. David tenía muchos recursos para vencer a su enemigo, pero su enemigo era su hijo. Su adversario no era un cualquiera, no era un extraño, era un miembro de su propia familia, era un miembro de su propia casa, era un hijo de sus entrañas, era un hombre a quien él había engendrado, a quien él había dado todo lo que pudo para que creciera, y ahora se había levantado contra él. Es un tipo de Judas cuando se levanta contra Cristo. Pero vamos a dejar a Absalón y vámonos a la reflexión de David, porque la reflexión que tiene David es aplicable a cualquier caso de traición, a cualquier caso de adversidad en la vida, y por eso nosotros la hemos tomado en esta ocasión para compartirla con nuestros oyentes, porque es altamente edificante. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis enemigos. Es la expresión del corazón de David. Bendito sea Dios. Es la expresión de un corazón sincero, pero al mismo tiempo adolorido. Aleluya. Es la expresión del corazón de un hombre que sabe que no ha pecado, que sabe que no le ha ofendido a quien se ha constituido en su enemigo número uno. Es un hombre que sabe que no le ha hecho mal a aquel que procura su vida. Entonces, ¿a quién decirle su queja? ¿Ante quién irá David a reclamar justicia? ¿Ante quién irá David a buscar el socorro? Bendito sea el Señor. A Jehová. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis enemigos. Amigos y hermanos, si nosotros sembramos vientos, debemos cosechar tempestad. Pero si nosotros sembramos amor, esperamos cosechar por lo menos comprensión. Es el caso que conmueve el corazón de este padre y de este hombre, cuyos enemigos no eran los extranjeros, sino los hombres y mujeres por quienes él había luchado y a quienes él había defendido en muchas ocasiones,
ahora se juntan con su hijo para destruirlo. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Yo sé que hay muchos oyentes en todas las esferas de la vida que han tenido un problema semejante, en que han sido traicionados por su esposa o por su esposo, por algún miembro de su familia cercana, por algún vecino, por algún amigo íntimo, por algún compañero de trabajo o de partido, o de empresa o de profesión. Hay muchas personas que se han sentido lastimadas en lo más profundo de su corazón porque se han visto traicionadas, han visto multiplicarse sus adversarios sin razón ni causa y no han tenido explicación para que este fenómeno se produzca en ellos. David, amigo, tuvo esa experiencia. Hermano, David tuvo esa experiencia. El salmista, profeta, rey y sacerdote David pasó por esa experiencia. ¿Cómo manejó David esa problemática? ¿Cómo se condujo David en medio de ese laberinto? ¿Qué hizo David para resolver ese problema? Yo creo que esto es una de las cosas más importantes. El hecho ya está detallado. Lo que le ocurre a David nos ha ocurrido a miles de nosotros. Ahora, la solución, la forma en que David enfrenta el problema, no es la forma en que nosotros siempre lo hemos enfrentado. David tuvo éxito. Entonces, si David en este problema tan delicado, tan profundo, tan grave, tuvo éxito, yo creo que es bueno que copiemos. Copiemos la lección, aprendamos la lección y apliquemos los principios. A ver si tenemos éxito también. Y yo creo que es posible que nosotros también tengamos éxito si lo hacemos en la forma que este hombre lo hizo. ¿Qué hizo David con esta situación? Versículo 3 del capítulo 3 de los Salmos. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Aleluya. David llevó su problema a Dios. David se condujo a Dios. David cayó en el altar del Señor. David comenzó a creer en Dios. David descubre y aplica el principio de que todo el que viene a mí, yo lo recibo, dice el Señor. Y vino con su carga, trajo su problema. Cuando nosotros, amigos y hermanos, cuando nosotros no podemos con una situación, solamente tenemos un camino: llevar la carga al Señor, poner nuestro propósito, nuestro problema a los pies de Jesucristo. Usted lucha, porque tampoco somos muñecos, no somos parásitos. Tenemos que trabajar, tenemos que luchar, tenemos que enfrentar las situaciones, porque Dios tampoco trata con muñecos que cuando viene el problema se quedan sentados boca arriba esperando que caiga del cielo, que no hacen nada para resolver su problema, sino esperando que venga otro a resolverlo. Así no funciona. Dios, o el ejemplo bíblico que nosotros encontramos desde principio hasta fin, es que hay hombres que han triunfado, pero son hombres que han luchado. Usted lo consigue desde Abel. Usted sigue desde Abel, Abraham, Moisés, Jacob, Elías, Eliseo, y todos los hombres de Dios han luchado. Abraham, han luchado, pero ha llegado muchas veces en la vida de cada uno de ellos posiblemente. Han llegado situaciones, han llegado problemas, han llegado momentos en que ellos, a pesar de su experiencia, a pesar de la lucha tenaz, a pesar del valor con que han enfrentado la adversidad, no han podido con el problema. ¿Pero qué han hecho ellos? Se han acostado para esperar. Sí, lo han hecho, pero después han venido al Señor. Han llegado a la conclusión de que Dios sí puede ayudarlo.
han llegado a entender: cuando yo no puedo, Dios puede. Cuando terminan mis fuerzas, cuando termina mi capacidad, cuando termina mi inteligencia, aleluya, cuando mis recursos se agotan y cuando no hallo ya qué hacer, ahí está Dios, amado. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahí está Dios, listo para entrar en acción, listo para entrar en función y resolver lo que para nosotros es imposible. Bendito sea su nombre para siempre. Aleluya, aleluya. Esa fue la conclusión de David. Mas tú, Jehová, eres mi escudo. Tú me guardarás, tú me protegerás, tú evitarás que mi enemigo me destruya. Yo no lo puedo enfrentar. Si David hubiese podido enfrentar a su enemigo, tal vez no clama a Dios en esta forma. Porque cuántas veces no había David enfrentado enemigos superiores y había vencido con su capacidad, con su velocidad y con toda su estrategia militar. Él resolvía sus problemas. Pero aquí llegó un problema que David no puede resolverlo, porque es un problema que está ligado a lo militar con lo sentimental. Está ligado su valor de hombre con su amor de padre. Bendito sea el Señor. Y ahí David no puede funcionar. Como hombre, como general de batalla, él podía enfrentarlo y destruirlo. Pero como padre de Absalón, David no podía enfrentar a ese muchacho que se había sublevado. Y como él no podía enfrentar a su hijo, como él no podía matar a su hijo, como él no podía irse a la guerra contra su hijo porque podía matarlo, él sabía que su capacidad le permitía destruir a su hijo y a su ejército, pero no quería. Señor, aquí estoy. Tú eres mi escudo. No me voy a defender. Tú estás alrededor de mí y tú me levantarás. Qué glorioso cuando nosotros llegamos a esa pendiente y sabemos que nada ni nadie nos podrá salvar sino solamente el Señor. Es en ese momento en que se producen esas oraciones sinceras, llenas de fe. Señor, tú eres mi escudo. Si tú me abandonas, perezco. Si tú me dejas, no podré defenderme. Señor, estoy abandonado en tu suerte, en tu voluntad. Estoy lanzado en tus brazos. Haz de mí lo que tú quieras. Haz de mí lo que tú quieras, Señor. Aquí estoy. No puedo hacer nada. Ayúdame. Esta es la acción que yo quiero que nosotros copiemos. Que en esas situaciones difíciles, por la razón que sea, en esos momentos difíciles que usted tiene en su vida, en su hogar, en su matrimonio, con sus hijos, en su familia, en su trabajo, en su negocio, con usted mismo, no importa el tipo de problema. Si es un problema que usted no le ve solución, si es una dificultad más grande que usted, si es un traje que le queda grande, si es una carga que usted no puede llevar, venga y confíe en Dios. Venga y confíe en Dios. Deposítese en Él, crea en Él, espere en Él y Él hará. El versículo 5 del mismo capítulo 3 de los Salmos nos da otra respuesta gloriosa, que es la continuación de esta acción que está conduciendo este hombre. El hombre se está conduciendo por el camino correcto y en primer lugar descubre que sus enemigos se han multiplicado. Sus enemigos se han levantado contra él, pero sus enemigos están dirigidos por su hijo y él no puede enfrentar a su hijo. Él viene a Jehová, trae su problema. Sí, amigo, porque cuando le invitamos a que venga al Señor, no le estamos diciendo deje el vicio allá, deje su problema allá, deje aquel enredo allá, deje aquella cadena allá. No, le estamos diciendo ven, acércate a Jesús. Así como estás, embarrado del lodo del pecado,
sucio por la putrefacción maligna de los vicios, encadenado por todas las cadenas de los hábitos y de los vicios malignos. Así como estás, ven, acércate a Jesús y así Él te va a salvar. Eso hizo David. David no resolvió el problema para entonces venir. No, él no podía. Él no podía. Por eso vino. Y como no puede y viene, está esperando, está confiando en Dios, deposita su problema a los pies del Señor. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Tú eres mi escudo, tú eres mi guardador, tú eres mi ayudador, tú eres mi salvador, tú eres mi guardia, tú eres mi todo. Si tú me desamparas, perezco. No puedo hacer nada. Confío en ti. Entonces el versículo 5 dice, yo me acosté y dormí. ¡Aleluya! Hermanos y amigos, el que tiene miedo no duerme. El que está desconfiado no duerme. El que está en guerra no duerme. El que anda asustado no puede conciliar el sueño porque sus nervios no se lo permiten. Si dice el salmista, yo me acosté y dormí, es porque confió plenamente en que su problema, si no estaba resuelto, estaba en las manos del que lo iba a resolver. Bendito sea el nombre de Jesús. Esta pequeña frase revela la confianza total de un corazón que ha creído en Dios. Me acosté y dormí. Mucha gente se acuesta y no duerme. Y muchos oyentes saben que es así. Mucha gente tiene problemas que ocupa su mente y su cerebro y no lo deja dormir. Y mientras usted no haya la solución a su problema, usted no puede dormir. Usted está en peligro, usted no duerme. Un familiar suyo está en peligro, usted no duerme. Usted está amenazado, usted no duerme. Usted siente que se están por meter los ladrones a su casa, usted no duerme. Usted está en la expectativa. Si usted se acuesta y duerme, es porque usted ha llegado a un punto de confianza que le permite descansar sus nervios, tranquilizarse, acomodarse, sosegarse. Le permite a usted tranquilidad emocional total. Y en ese momento, entonces, usted se duerme. Es el momento de la paz. En ese momento, usted puede conciliar el sueño porque usted ha logrado depositar, ha confiado. Usted ha llegado a confiar. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Y por lo tanto, versículo 6, no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. 10 millares de gente que vengan contra mí, no temeré, dice el salmista, porque Jehová está conmigo. Después de escuchar esta palabra del Señor, te invito a estos 30 segundos de oración. Padre, en el nombre de Jesús, mira a cada uno de los amigos que ha escuchado tu palabra y ha sido sensible a tu llamado. Perdónalo, recíbelo como tus hijos y guárdalos en tu amor. Amén. Busque una iglesia donde le puedan ayudar a crecer en su fe. Su hermano pastor Ezequiel Molina Rosario les hizo compañía.